Chavos, buenos días. Hoy es lunes 25 de mayo. Ánimo, ánimo. Nada más de aquí al jueves trabajamos y acaba el semestre en caridad de Dios. Antes de empezar los temas del día de hoy, muchachos, algunos de ustedes siguen sin entender, siguen mandando tarde sus tareas. Muchachos, si tu tarea me llega tarde, va a tener menos valor que cuando me llega a tiempo. ¿Ya entiende, por favor? Esta es la última semana. Es la última semana que tienen para ponerse al corriente todos aquellos que deben tarea. Hacen cada preguntita que Dios guarde la hora, que si la voy a valer, que cuánto les va a valer. Algunos de ustedes están tirándole a pasar simplemente. Qué lástima, muchachos, qué lástima. Cuando son estos los temas que más te van a servir el próximo semestre, así que pues caramba, son 4 días nada más, haz tu esfuerzo. Pero, en fin, voy a hacer las cosas pensando en esa otra gente, en la gente que sí quiere aprender. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre otro de los grupos funcionales, que son justamente los lípidos. Y a ver, vamos a empezar a platicar. Primero, antes de decirte qué son los lípidos, tengo que platicarte algunas de sus clasificaciones para irnos metiendo ahí poco a poco en el tema. Vamos a ver, la primera de las clasificaciones es su estado físico. Verás, a los lípidos los vamos a encontrar en estado sólido y los vamos a encontrar en estado líquido. Estado sólido, por ejemplo, la manteca, ¿verdad? La manteca. Bien, y a estas, muchachos, les voy a llamar de manera genérica las grasas. Todo aquel lípido que se encuentre en estado sólido le voy a llamar grasa. Y todo aquel lípido que se encuentre en estado líquido le voy a llamar aceites, ¿verdad? Entonces, los aceites y las grasas estamos hablando de lípidos. Luego ahora, mira acá. Y este es un tema súper importante. Mira, resulta que, si tú recuerdas, existen dos tipos de compuestos orgánicos. Unos en donde se presentan las ligaduras simples, y a esto le voy a llamar compuestos saturados, ¿sí? Te repito, ¿saturados de qué? Pues saturados de energía. Ojo, saturados de energía. Mientras que hay otro tipo de compuestos que tienen doble o triple ligadura, y a esos les voy a llamar insaturados. Ojo, insaturados, que no están llenos. Si pudiera ser una relación entre los lípidos saturados y los lípidos insaturados, seguramente sería que los lípidos saturados generalmente son las grasas, mientras que los lípidos insaturados son los aceites. A ver, aquí voy a aprovechar para darte una información importante. Los lípidos los utilizamos en la cocina, ¿sí? Para cocinar nuestros alimentos, porque una de sus propiedades es que mantienen mucho la temperatura. Ya eso te lo voy a platicar mediante el día de mañana. Y entonces por eso los utilizamos para cocinar, para que la cocción de los alimentos sea más rápida, sea más eficiente. Bien, sin embargo, tú has sabido de gente que cocina con manteca, es decir, con grasa, es decir, compuestos saturados. Imagínate lo que esto implica en términos de la salud. De por sí el alimento que vamos a consumir ya tiene su energía propia, y luego aparte le vas a meter
compuestos saturados, compuestos llenos de energía, como la manteca de puerco, por ejemplo. Entonces imagínate, todo aquello es una bomba de tiempo para nuestro cuerpo. Le estás metiendo muchísima más energía. Profe, que es muy rico, pues sí, pero en términos de salud es muy peligroso. Ahorita te platico por qué es muy peligroso. Mientras que los aceites, muchachos, tienen insaturaciones, es decir, tienen dobles o tienen una o varias dobles ligaduras en su molécula, ¿verdad? Entonces a eso se le conoce como insaturaciones. En otras palabras, mientras más insaturado sea, es decir, mientras menos lleno esté de energía, pues va a ser muchísimo mejor. Por esa razón es que en los pasillos de los supermercados, donde están los aceites, te encuentras toda una sección de aceites, ¿no? Hay unos que te venden a 2 por $1. Y este tipo de aceites generalmente son el de cáñamo, ¿verdad? Son el de cártamo. Normalmente son poco insaturados. Son aceites, tienen insaturaciones, pero muy pocas, ¿sí? Muy pocas. Mientras que por allá al final del pasillo donde compramos los ricos, ahí nos vamos a encontrar con aceites que son bastante más caros por litro, como el oleico, por ejemplo, como el, válgame, se me escapó el nombre, el de las aceitunas, el de olivo, ¿verdad? El aceite de olivo, que son compuestos bastante más insaturados, es decir, tienen menos energía. Entonces ya fuera de cotorreo, hay que platicar esto con la mamá, con el papá, y hay que comprar para cocinar el mejor aceite que dé nuestro presupuesto para comprar, ¿sí? Yo entiendo que hay aceites caros de veras, y a lo mejor el presupuesto no nos da para eso, pero si en vez de cártamo podemos usar de cacahuate, que vale, no sé, 15 pesos el litro el de cártamo y el de cacahuate 25, pues vamos haciéndolo, ¿no? Vamos haciéndolo en términos de nuestra salud. Ahora, ¿por qué te platico todo este rollo? Imagínate tú que esto que ves aquí sea una arteria, ¿sí? Por donde corre tu sangre, pues. Y resulta que hay unas moléculas, seguro has oído hablar de ellas, que se llaman de colesterol, ¿verdad? Hay 2 colesteroles, uno bueno y uno malo. El colesterol bueno forma tus células, pero el colesterol malo se va a formar por un exceso de lípidos en el organismo. Y son moléculas muy grandes, ¿verdad? Muy grandes. Entonces, fíjate, esta mano va a ser el colesterol y esta es la arteria por donde está fluyendo tu sangre. Bien, ahí viene el mendigo colesterol así como tiburón. Y resulta que como todas las grasas son altamente adherentes, y aquí se va a quedar pegado en la pared, ¿te fijas? Ok, acuérdate, ahí hay uno ya pegado, y ahí viene otro, y se pega sobre el que ya estaba pegado, y viene otro, y se pega sobre el que ya estaba pegado. ¿Ves qué es lo que pasa? Se reduce el volumen. ¿Qué pasa cuando tú le tapas media boca a la manguera? Pues la presión se acelera, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo aquí. Si tú le tapas la mitad de luz, así es como se le conoce, si tú le tapas la mitad de luz a la arteria, pues la presión de este lado va a ser mayor, ¿sí? Y así se va a producir problemas cardiovasculares. Bueno, la presión es tan grande que puede formar un aneurisma. ¡Ah, hijo! ¿Y eso qué demonios es? Hace cuenta que es un globo. Es decir, una de las arterias, producto de esa presión tan alta, se inflama tanto que parece que si se hubiera inflado, literal, como un globo. Y es gravísimo porque puede llegar a reventar, así como lo escuchas. Y esto sucede muy frecuentemente y desgraciadamente en 2 zonas que son mortales casi por necesidad, ¿sí? Uno es en el corazón, ¿sí? En las arterias cardíacas,
y otro, muchachos, es en la cabeza, en los capilares, en las venitas más delgaditas que tienes en tu cabeza, ¿sí? Y entonces, imagínate los gravísimos problemas de salud. Entonces, esto que te acabo de platicar es el daño por el colesterol. El colesterol es un exceso de grasa en el organismo, ¿sí? Por eso se produce más bien el colesterol, por un exceso de grasa en los organismos que va taponeando poco a poco las venas o las arterias, aumenta su presión, aumenta problemas cardíacos, problemas vasculares o vasculares se refiere a vasos sanguíneos, a venas o arterias, ¿sí? Y es el asesino silencioso, ¿verdad? Muy rara vez se percibe este incremento en la presión arterial. Entonces, moraleja, cuiden a sus papás, oblíguenlos a que se hagan un chequeo de su presión sanguínea, de su presión cardíaca, y que se atiendan comiendo un poco más sano. Es bien rica la carne, pero tiene muchísima grasa. Entonces, pues hay que encontrarle ahí el punto medio entre lo rico de la carne y a lo mejor lo no tan rico de las verduras, pero entendiendo que necesitamos tanto lípidos como proteínas. Con todo mi respeto para todos ustedes, pero es un error y muy serio el que muchos de ustedes están cometiendo, volviéndose veganos o vegetarianos, o ya no sé ni cómo canijos les llamen. Pero bueno, desgraciadamente no tengo tiempo para explicarte eso ahorita. Entonces, bien, repasando lo que llevamos hasta ahora. De acuerdo a su estado físico, los lípidos se clasifican en grasas cuando son sólidos y en aceites cuando son líquidos. Sin embargo, de acuerdo a las ligaduras de carbono, cuando las ligaduras son sencillas, decimos que son compuestos saturados, y esto equivale mucho a las grasas. Y cuando las ligaduras son dobles, vamos a decir que son compuestos insaturados. Ya sabes tú que sería lo más recomendable para cocinar, y ya te expliqué por qué, los compuestos insaturados. Muy bien. Ahora sí vamos a ver qué canijos son los lípidos. Hay una clasificación adicional, muchachos, hay una clasificación adicional que tiene que ver con el grupo funcional que los integra. Ah, caramba, no entiendo. Sí, mira, ¿te acuerdas de este grupo funcional? Es el grupo de ácidos carboxílicos. ¿Te acuerdas? Este es el ácido carboxílico. Ah, hijo, sí. Acuérdate que a los ácidos carboxílicos también les llamo ácidos grasos. Cuando un ácido carboxílico se une a otro, vamos a formar lo que llamamos un triglicérido. 3 glicéridos. ¿Y sabes qué? Esta es la grasa, o el lípido, perdón. Este es el lípido más sencillo que existe. Imagínate cómo son de complejos los lípidos, ¿verdad? Bien, entonces en este caso están formados por los ácidos carboxílicos. Ese es su grupo funcional. Pero ven acá, ¿te acuerdas de este grupo funcional? ¿Te acuerdas? En este caso estamos hablando de un éster. Acuérdate que el hidrógeno del ácido carboxílico se sustituyó por un radical alquilo, ¿verdad? Y entonces esto es un éster. Y entonces ahí formamos otro triglicérido, solo que ahora con base éster. Y estos son los dos grupos funcionales que pueden formar a los lípidos. Pero ojo, vamos a empezar con las malas palabras, ¿no? También que íbamos. Resulta que a estos esa mala palabra, insaponificables. Qué loco se oye. Insaponificables. Mientras que estos les voy a llamar saponificables. Uy, pues sí, profe, pero ahora dígame qué madres quiere decir eso, ¿no?
Mira, ¿qué te parece si en vez de sap digo jab? Y verás que así le vas a entender más fácil. Jabonificables o injabonificables. Ah, chiles, ¿jabón? Sí. Jabonificables, que se hace jabón. Ah, sí, efectivamente. Ah, caray. Entonces, con estos lípidos no se puede hacer jabón porque su estructura es el ácido carboxílico. Exactamente. A estos se les conoce como lípidos insaponificables, que no se puede hacer jabón. Mientras que, cuando la estructura que forma al lípido es un éster, entonces ahora sí son jabonificables, se puede hacer jabón, ¿sí? Te voy a platicar una grosería, pero bueno, nomás para que veas. Los desdichados nazis, por allá en 1940, hacían jabones, jabones de los judíos. En un cuerpo humano hay suficiente éster para formar cerca de 200 gramos de jabón. Y entonces los nazis, fíjate, hacían jabones de judío. ¡Wow! Bueno, canijo ser humano, ¿no? Así es. Bueno, pero ¿cómo está eso de que son jabonificables? ¿Cómo está eso de que son saponificables? Ah, pues mira, aquí te lo platico. Aquí tengo una estructura de un lípido saponificable y le voy a hacer reaccionar con el hidróxido de sodio. Y puede ser con el hidróxido de potasio, con el hidróxido de calcio, con cualquier hidróxido fuerte, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a provocar? Ah, voy a provocar esto, muchachos. Seguro que tú has oído hablar de ello. Esto se llama glicerina. Y si te fijas, son estructuras de alcohol unidas entre sí. Esto es la glicerina, ¿verdad? Y aparte, van a liberar lo que conocemos como una sal orgánica, mejor conocida en el bajo mundo con el nombre de jabón. Entonces, cuando yo hago reaccionar un grupo lípido formado por ésteres con algún hidróxido fuerte, entonces voy a producir la glicerina y una sal orgánica, que es el jabón. Espero y hasta aquí vayamos entendidos. Vámonos con la última de las clasificaciones de las cuales te voy a hablar. Claro que no son las únicas que tienen bastantes más. Y la clasificación tiene que ver con los elementos que lo forman. Ojo, elementos que lo forman. Voy a llamarle lípidos simples cuando estén formados nada más por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y voy a llamarle lípidos complejos o compuestos, cualquiera de las dos maneras, cuando estén formados de carbono, hidrógeno, oxígeno y algún otro elemento. Sobresaliendo, ojo, el fósforo, fosfolípidos, porque es algo de lo que te voy a platicar mañana, el sodio, el nitrógeno, sobre todo. Pueden ser algunos otros elementos, pero esos, dada su importancia biológica, voy a decir que son los más importantes. ¿Sale? ¿Quedó claro? Muy bien. Y vámonos a una última particularidad que te voy a comentar con respecto a los jabones, porque yo creo que es una especie de pregunta obligada. Oiga, profe, ¿y cómo es que limpian los jabones? ¿Cómo es que lavan los jabones? Ah, pues muy fácil, verás. Esto es un jabón, no vas a creer que es un monito sin manos. Esto representa un jabón. Resulta, Bodo, que esta molécula tiene dos lados, tiene dos zonas. Una que le voy a llamar hidrofóbica, que rechaza el agua, ¿verdad? Y otra que le voy a llamar hidrofílica, que atrae al agua, ¿verdad?
Entonces, estas son las dos partes, las dos zonas que tiene una molécula de jabón. Esta sustancia es relativamente soluble en agua, ¿sí? Por la zona hidrofílica, pero hay una parte que está, digamos, alejada, no es que esté separada, que es esta que se llama hidrofóbica. Entonces, muchachos, resulta que la mugre, vamos a llamarlo así, los compuestos orgánicos sobre todo, que es de lo que nos limpia el jabón, se van a ubicar aquí, ¿de acuerdo? Porque son atraídas por esa zona, porque rechazan al agua. ¿Te acuerdas que los compuestos orgánicos no entran fácilmente en solución acuosa? ¿Sí? Entonces son atraídas por la zona hidrofóbica de la molécula, mientras que la zona hidrofílica está mezclada en el agua. Y entonces por eso, para que un jabón lave, para que un jabón limpie, es necesario que existan estas dos zonas. Resulta, muchachos, que por esto es tan importante ahora lavarnos las manos, por este desdichado mendigo coronavirus, ¿verdad? Resulta, bueno, que ese coronavirus es material orgánico, ¿verdad? Es material orgánico. Entonces, cuando tú le pones agua y le pones jabón, la zona hidrofóbica va a atrapar a esa estructura del virus. Ya en biología te van a platicar que es un virus, es algo maravilloso. Y entonces, esta zona, ese canejo virus, vamos a suponer que ese sea, ¿te acuerdas que la sal orgánica tiende a reaccionar con las sustancias? Y entonces, haz de cuenta que reacciona con la cubierta entérica, con la cubierta proteica del virus y lo desintegra, ¿verdad? Por esa razón, la mejor manera de protegernos de ese desdichado microbio es así, utilizando agua y jabón. Por esta razón, funcionan muchísimo mejor que lo que tú me digas. Entonces, esta es la razón para que te pongan a lavarte las manos con agua y jabón un montón de veces todos los días. Muchachos, Dios mediante, el día de mañana vamos a complementar con lo que son las funciones orgánicas, las funciones biológicas de los lípidos. Y vas a encontrarte que hay cosas bien interesantes. Por hoy es todo. Tengan una muy buena tarde. Adiós.